Quisiera abrir preguntándote cuál es el consejo más valioso que tienes, que posees. El consejo más valioso que puedes ofrecer. El consejo más valioso que puedes ofrecerle a alguien. Así, lo más relevante, lo más importante que puedes decirle a alguien. ¿Cuál sería tu consejo más importante? Si hoy fuera así tu último día sobre la tierra, hoy tú sabes que ya mañana no estás. Ya, te fuiste. ¿Sí? ¿Qué le dirías hoy? Si tienes hijos, a tus hijos. Si tienes esposa, a tu esposa. ¿Qué le dirías? Sí, a tus hermanos, a tus papás, a tus seres amados. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería así tu último consejo? El último. Ya sabes que no los vas a volver a ver nunca. ¿Sí? ¿Cuál sería tu último consejo? Así como tu última palabra. Ok. Ama a Cristo de todo tu corazón. Depende de Cristo. Muy bien. Hace poquito estábamos escuchando, perdóname. No, bueno, no tengo así uno, pero como que uno que me ha marcado es sirve a las personas como quieres que te sirvan. Ok. Sirve a las personas como quieres que te sirvan. Muy bien. Hace poquito escuchamos una enseñanza. Y no me acuerdo muy bien cómo empezaba, pero empezaba algo así como: hoy te voy a decir lo que Dios pide de ti para darte prosperidad. Y entonces cuando la enseñanza empezó así, yo pensé en mi mente, y va a leer Deuteronomio. ¿Y qué crees? Leyó Deuteronomio. Sí, fue y leyó Deuteronomio. Sí, la enseñanza estuvo fundamentada en un versículo, en un pasaje de Deuteronomio. Y no es nada extraño. O sea, no crees que pensé, va a leer Deuteronomio porque tengo poderes psíquicos. No es extraño porque la mayoría de las personas o de los maestros que enseñan que Dios quiere darte prosperidad y hacerte feliz y darte riqueza y salud y todo, van y toman Deuteronomio. Sí, van y toman Deuteronomio. Yo te quiero preguntar así sinceramente, creo que todos somos cristianos o tenemos algo que ver con la iglesia, todos así como que tenemos ciertas nociones. Del 1 al 5, ¿qué tan importante crees que es que un cristiano entienda de qué se trata Deuteronomio? O sea, la Biblia tiene 66 libros, ¿sí? ¿Qué tan importante crees tú que sea Deuteronomio? Lutero, por ejemplo, decía que si toda la Biblia fuera, todas las Biblias de todo el mundo fueran incendiadas y solo quedara el Evangelio de Juan y el libro de Romanos, sería suficiente para preservar el Evangelio, ¿sí? Para Lutero eso serían un 5, porque es del 1 al 5, un 5, ¿sí? Un 10, del 1 al 10, ajá. Entonces, ¿tú cuánto le das al libro de Deuteronomio? Así que tú digas, yo digo que Deuteronomio para un cristiano es un 3, es un 4, es un 1. Es más, ni nunca lo he leído, no sé ni de qué se trata. ¿Sí? ¿Qué número le das? Juan era 5 y Romanos 5. Para Lutero, Juan era 5 y Romanos 5. Bueno, para mí a lo mejor Deuteronomio 5 porque es un... Nada más 5. 4. Dale una calificación. Si nunca lo has leído, 2. 1. ¿Sí? 4. ¿Ustedes? Yo dije 5. 4. ¿Y yo qué dije? Sí, dijo que un 2. ¿Ustedes? ¿Una calificación? ¿Así? ¿Al aire? ¿Un 8? Es súper importante. Del 1 al 5 sería un 4. Sí, sería un 4, ¿no? Lo tomo como un 4. Un 4. 1. Bien, vale. Ok, el libro de Deuteronomio ha sido llamado el corazón del Antiguo Testamento. Es el libro más citado por Jesús en el Nuevo Testamento. Sí. De hecho, si te acuerdas que Jesús es llevado al desierto y es tentado por Satanás, y cada vez que Satanás arroja una tentación, Jesús dice, escrito está. Todas las veces que Jesús dice, escrito está, salen de Deuteronomio. ¿Sí? Todas las veces que Jesús cita la palabra en esos momentos, sale de Deuteronomio. ¿Sí? Y Deuteronomio es uno de los 3 libros más citados por Pablo. ¿Sí? Pablo cita a Isaías, Salmos, Deuteronomio. ¿Sí? Además, este libro contiene las últimas palabras de Moisés para el pueblo de Israel. ¿Sí? El libro de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés para el pueblo de Israel. Entonces, debido al mal uso que se le da y a la poca estima en la que lo tenemos muchas veces, creemos que es realmente importante entender lo que el libro de Deuteronomio realmente está diciendo. ¿Por qué es tan importante? Y entonces hoy vamos a hablar acerca de Deuteronomio considerando su estructura,
Muchos estudiosos ven en Deuteronomio una estructura similar a lo que sería un tratado de suceranía. ¿Habías escuchado esa palabra? Suceranía. Yo tampoco. Sí. Suceranía habla acerca de un rey conquistador que hace un tratado, un edicto, un pacto, ¿sí? Con un rey vasallo, ¿sí? Un rey menor que él. Y entonces estos tratados tenían cierta estructura ya fija y Deuteronomio imita esa misma estructura, ¿sí? Y entonces podemos tú y yo partir a Deuteronomio en tres partes principales, ¿sí? En tres partes principales respetando su estructura. Primero tenemos una recapitulación, que es del capítulo 1 al capítulo 4. Hay una recapitulación. Segundo, hay una exposición, que eso es del capítulo 5 hasta el capítulo 26. Y tercero, hay una exhortación, que es del capítulo 27 hasta el 30. Deuteronomio acaba en el capítulo 34, pero los últimos 4 capítulos fueron escritos por un editor, recontando lo que pasó después de que Moisés termina de hablar. No sé si sepas spoilers, Moisés se muere aquí. Entonces ya se termina y alguien más escribe porque Moisés pues ya se murió. No, todavía no llegó a esa parte. Oh, lo siento. Okay, entonces vamos a ver Deuteronomio hoy siguiendo estructura. Recapitulación, exposición, exhortación. Recapitulación, exposición, exhortación. ¿Sí? Entonces vamos primero con recapitulación. Deuteronomio significa segunda ley o repetición de la ley. ¿Sí? Y en realidad es una serie de 3 sermones que fueron dados por Moisés al pueblo de Israel. ¿Sí? Deuteronomio son todos los capítulos que tú y yo leemos en 2 meses. En realidad son nada más 3 prédicas de Moisés. ¿Sí? 3 sermones de Moisés. ¿Sí? Y un comentarista dice que esto es como cuando vas al colegio, para los que tienen hijos, y dejas a tu hijo en el colegio y le das instrucciones así: acuérdate de tomar agua, pídele permiso a tu maestro para levantarte, así, y lo mandas. Tú sabes que tú no puedes ir al colegio con él, entonces simplemente le das instrucciones y vas. Y es lo que Moisés está haciendo. ¿Sí? Moisés sabe que él no va a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Moisés sabe que él hasta ahí llegó y entonces ahora da instrucciones. ¿Sí? Y es importante considerar que en este punto Moisés está hablando a una generación nueva, ¿sí? Una generación nueva de israelitas que acaban de llegar exactamente al mismo lugar en el que sus padres dudaron de Dios y fueron condenados. ¿Te acuerdas? Resumen rápido la historia. Israel sale de Egipto, ¿te acuerdas? Y luego van corriendo y luego cruzan el Mar Rojo y luego llegan de volada al río Jordán, ¿sí? Y luego dicen: vamos a enviar 2 espías, y luego vuelven los 2 espías. ¿Y qué dicen los espías? Hay gigantes, pues así estoy bien chido, traje esta uva de este vuelo, pero no se va a armar. Mejor. Y entonces todo el pueblo teme, ¿sí? Y Moisés resume esto en el capítulo 1 de Deuteronomio, de los versículos 26 al 35. Te los estoy leyendo salteados, ¿ok? Deuteronomio 1, del 26 al 35. Acuérdate que aquí estamos en la parte de recapitulación, es decir, Moisés está regresando en la historia y está contando de nuevo la historia. Dice el versículo 26: sin embargo, ustedes, o sea, el pueblo, no quisieron subir y se rebelaron contra el mandato del Señor su Dios. Murmuraron en sus tiendas y dijeron: porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. Versículo 29. Entonces yo les dije: no teman ni les tengan miedo. El Señor su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes. Versículo 32. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en el Señor su Dios. Entonces el Señor oyó la voz de las palabras de ustedes y se enojó y juró: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres. ¿Sí? Entonces aquí Dios dice: ustedes dudaron de lo que yo estaba haciendo, dudaron de la promesa que yo había hecho, y entonces se me regresan. Y si te acuerdas, Dios regresa al pueblo, ¿y cuánto tiempo anda vagando por el desierto? 40 años. Sí, que es lo que la Biblia marca como una generación. Es decir, todas esas personas que dudaron se fueron muriendo durante esos 40 años, y cuando regresas de nuevo al mismo punto, ya no hay ninguno de ellos, salvo Caleb y Josué, que de hecho Moisés lo menciona ahí. ¿Sí? Y entonces ahora este pueblo ha llegado de nuevo al mismo punto decisivo que la vez pasada los hizo regresarse. ¿Sí? La vez pasada les costó 40 años de vagar en el desierto. ¿Sí? Y entonces, sabiendo que él mismo no iba a entrar, Moisés ahora sí que se sube al púlpito. Yo me imagino que era como una piedra grandota, estás en medio de la nada, y comienza a predicar.
y lo hace en 3 partes. ¿Sí? Entonces en la primera parte Moisés hace una recapitulación de todo lo que habían vivido en medio del desierto. ¿Sí? Sobre todo Moisés hace énfasis en la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del pueblo. ¿Sí? Entonces en la primera parte, lo primero que empieza de Deuteronomio, Moisés está haciendo énfasis en que el pueblo debe recordar la gracia que Dios ha manifestado a ellos, ¿sí? Y entonces deben de responder a esa gracia. Entonces lo primero que Moisés hace es apuntar ¿hacia dónde? Hacia atrás. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho. Acuérdate de cómo te portaste tú, todas las veces que renegaste, todas las veces que murmuraste, todas las veces que pecaste. Y sin embargo Dios ha seguido siendo fiel. ¿Sí? Dios ha seguido manifestando su gracia. En nuestra cultura, olvidar es mucho más preciado que recordar. ¿Sí? Oscar Wilde dice: el único encanto del pasado es que es pasado. El único encanto del pasado es que ya pasó, ya se acabó, ya se fue, ni me tengo que acordar, ya. ¿Sí? Nietzsche decía que eran más bendecidos los que no podían recordar, los que se olvidaban de las cosas. ¿Sí? En nuestra cultura olvidar es como que la máxima. ¿Alguien te hizo daño? Olvídalo. Hakuna Matata, ¿no? Sí, darle la espalda y olvídalo. Sin embargo, en la Biblia, recordar es algo que se nos llama a hacer una y otra vez. Recordar lo que Dios ha hecho, recordar lo que Él ha prometido y responder a ello es parte esencial de la vida cristiana. El salmista dice en el Salmo 3: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Tiempo verbal: con mi voz clamé al Señor, está en pasado, ¿no? Y Él me respondió desde su santo monte, está en pasado. Y en el versículo 7 dice: levántate, Señor, sálvame, Dios mío, que es un clamor ahorita, o sea, no lo estás haciendo. Entonces, ¿qué hace el salmista? Ve hacia atrás. Yo ya he pasado por tribulación y lo que he hecho es clamar a Dios. ¿Y qué ha hecho Dios? Me ha respondido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a clamar, porque yo sé que cuando clamo, Él responde. Y lo sé porque me acuerdo que lo ha hecho. ¿Sí? El salmista recuerda las ocasiones en las que ha clamado al Señor y ha recibido una respuesta. Y en base a eso dice una vez más: voy a clamar. ¿Sí? Y aquí hay una pregunta muy sencilla para nosotros. ¿Qué esperanza recibes tú al hacer una recapitulación de la gracia y la bondad de Dios manifestadas a tu vida? Si en este momento empiezas a pensar hacia atrás, todo lo que Dios ha hecho, ¿sí?, en tu vida, y la gracia que ha manifestado y la bondad que ha manifestado, ¿sí?, cómo esa gracia, esa memoria te da consuelo para hoy. Cómo esa gracia que recuerdas, ¿sí?, te ayuda a combatir el rechazo, el temor, la angustia. Cómo todo eso viene y dices: puedo descansar porque ya he pasado. No he pasado por esto, no pasé 2 veces por lo mismo, pero he pasado por angustia y Dios me ha respondido. Y he pasado por temor y Dios me ha respondido. ¿Sí? Y he pasado por rechazo y he pasado por ansiedad y Dios me ha respondido. Y entonces sé que hoy, en medio de esto, ¿qué va a pasar? Dios va a responder. Dios va a responder. ¿Sí? Puedo recordar y entonces caminar hacia adelante. ¿Sí? Y esto es precisamente lo que Moisés hace. ¿Sí? Lo primero que hace es: acuérdate, voltea hacia atrás y mira cómo Dios ha sido bueno cuando tú no merecías que Él fuera bueno. Si no te lo has merecido por ni un momento, y Él ha sido bueno. Y entonces es la parte de recapitulación que dijimos desde el capítulo 1 al 4. Después de recordar la fidelidad de Dios en su primer sermón, para su segundo sermón, Moisés hace una exposición de todo lo que Dios demanda en respuesta. Ok, aquí está la gracia de Dios, esto es lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué espera Dios de eso? ¿Sí? La idea de Deuteronomio es la misma idea de Pablo. ¿Te acuerdas que Pablo usa indicativos e imperativos? Es decir, ustedes han sido lavados, han sido limpiados, han sido santificados. Por tanto, ¿sí?, pórtense así y así y así y así, así. ¿Sí? Juntamente con Cristo han sido crucificados. Por tanto, entonces ya fuiste. Esto ya es lo que sucedió. Ahora compórtate. La idea de Deuteronomio es lo mismo. Dios te ha hecho su pueblo. Por tanto, esto es lo que sigue. ¿Sí? Y entonces en el capítulo 5 tú y yo nos encontramos con los 10 mandamientos una vez más. Si en el capítulo 5 otra vez Moisés recuenta los 10 mandamientos tal cual.
Y este capítulo 5 sirve como una tabla de contenido para el libro de Deuteronomio, o como un índice si quieres verlo así. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 6 y hasta el 26, lo que Moisés va a hacer es una exposición de cada uno de esos mandamientos. ¿Sí? Es decir, mandamiento 1, amarás al Señor con todo. Y luego va a ser capítulo 6 al 12, es todo el primer mandamiento, pero cómo se ve de manera práctica, y luego se va a ir así con cada uno de los mandamientos. ¿Sí? La exposición de Moisés es extensa y es sumamente profunda. Abarca todas las áreas del pueblo, ¿sí? Las presentes y las futuras, ¿sí? Moisés habla de sacrificios, habla de fiestas, habla de cómo escoger jueces, de cómo escoger reyes. Ni siquiera tenían reyes, es más, ¿te acuerdas? Ni siquiera han pedido un rey. Eso pasa todavía muchísimos años después, pero Moisés ya les está diciendo, vas a entrar, vas a ver, vas a querer un rey, te voy a decir cómo escogerlo. ¿Sí? Habla de las ciudades de refugio, habla de las leyes sobre moralidad, sobre el asesinato, habla de las responsabilidades del pueblo hacia adentro, es decir, entre ellos, y hacia afuera, entre muchísimos otros temas. Todo lo que Moisés toca aquí es como que te voy a decir exactamente cómo vivir. Vas a entrar a la tierra prometida, y así es exactamente como Dios demanda que vivas en todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Y entonces toca absolutamente todo, así hasta las cosas que uno no pensaría. Y por eso cuando abordo Deuteronomio, de repente hay pasajes que son difíciles. En Deuteronomio, por ejemplo, hay un versículo que hace poco leíamos con Wendy, bueno, hace ya no tampoco, que habla acerca del hijo rebelde. ¿Sí? Y dice que si tu hijo es rebelde y no escucha la amonestación, lo que vas a hacer es que lo vas a tomar y lo vas a llevar delante de los ancianos y lo van a apedrear. Y tú vas a tirar la primera piedra, tú como su papá. ¿Sí? Y entonces son versículos que tú dices, espera, ¿qué? O sea, ¿y cómo? ¿Esto con qué se come? O sea, ¿a dónde llevo a mi hijo? Porque si está medio rebelde. Pero lo que importa aquí es, Moisés está tocando absolutamente todo. Y por Moisés me refiero, Dios está tocando absolutamente todas las áreas de la vida del pueblo. No hay ni una sola área a la que Dios no diga, yo soy Señor. Es decir, si tú eres mi pueblo, todo en tu vida me pertenece, absolutamente todo. ¿Sí? Y entonces esta sección, la sección de la exposición, es la más larga del libro, ¿sí? Del 5 al 26. Pero podemos resumirse en lo que es conocido como la Shema. ¿Alguien ha escuchado acerca de la Shema? Shema. Sí. Esto está en Deuteronomio 6, y por favor acompáñame ahí en tu Biblia de Deuteronomio 6, y vamos a leer del versículo 4 al 9, que seguramente sí lo has escuchado, pero no, tal vez no por el nombre. Shema o Shema. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice el versículo 4: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en las postes de tus casas y en tus puertas. Sí, entonces seguramente has escuchado esto, ¿no? Cuando llegan y le preguntan a Jesús, oye Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo. Sí, eso es lo que el pueblo de Israel conoce, porque de hecho todavía es algo que se usa como la Shema o la Shema. ¿Sí? Y entonces la idea en estos pequeños versículos es que si el Señor es uno, porque si te fijas dice, escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Si el Señor es uno, entonces la respuesta del pueblo debe concordar con su Señor. Es decir, deben amar a Dios como una unidad. Es decir, deben amar a Dios con absolutamente todo lo que son. ¿Sí? Todo lo que constituye una persona. Incluye el corazón, el alma y la fuerza. ¿Sí? Y si te fijas, hay un movimiento de adentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Empieza en dónde? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas. De adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, este amor comienza en el corazón, pero se extiende a absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Y es muy interesante porque a veces decimos, ok, ¿cuál es la diferencia entre corazón, alma, fuerzas? ¿O qué significa amar a Dios con todas mis fuerzas? ¿Significa esforzarme al máximo por amarlo? ¿Sí? O estar bien musculoso. ¿Qué es exactamente amar a Dios con todas nuestras fuerzas?
Pero el mismo versículo lo explica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el movimiento que se menciona en el versículo 5, corazón, alma, fuerzas, luego se explica en los versículos 6 al 9. Es decir, el amor hacia Dios debe comenzar en nuestro corazón, ¿sí? El centro de mando del hombre, con nuestros deseos y nuestras motivaciones. Ahí es donde comienza nuestro amor, cuando lo que queremos es transformado, cuando lo que nos motiva es transformado, ¿sí? Entonces, yo abría al principio y decía, muchas enseñanzas utilizan esto para decir, Dios quiere darte prosperidad y quiere darte salud y quiere darte... Entonces, cuando yo vengo a la iglesia y yo doy, porque cuando tú le das al Señor un peso, Él te da dos, ¿cuál es mi motivación? Tener 2 pesos en vez de 1, ¿sí? O cuando yo obedezco para que me vaya bien, sí, tengo mi checklist, ¿no? A ver, hoy lloré, hoy leí la Biblia, hoy sí fui bueno con mis vecinos y no, la verdad sí ando bien, acá sí ando siendo cristiano chido. Y entonces lo que espero es que Dios me bendiga. ¿Cuál es mi motivación? La recompensa, ¿sí? Y entonces no es un amor que nace en el corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi motivación no es, Él es mi Señor, yo soy su pueblo. Sí, yo lo amo porque Él es mi Señor y si me va a bendecir, qué bueno. Y si no me va a dar la bendición que yo espero, Él sigue siendo mi Señor, ¿sí? Y entonces aquí en la Shema el amor comienza en el corazón, lo que quiero y lo que me motiva. Pero luego se extiende hacia nuestra alma y en nuestra alma transforma lo que pensamos y lo que hablamos, ¿sí? No sé si te fijaste, dice, les enseñarás diligentemente a tus hijos, es decir, se extiende más allá de ti. Para los que no son papás, ser papá está difícil. Sí, está difícil. ¿Por qué? Porque tienes que el niño en todo se fija. En todo, en absolutamente todo. Y entonces tú tienes que ser consciente de que todo lo que dices, las caras que haces, las expresiones que usas, las cosas que ves, el niño todo está viendo. Y todo va a preguntar y todo está absorbiendo. Entonces, si mi manera de pensar y mis palabras no están siendo transformadas, si de manera que cuando yo hable con el niño lo que salga de mi boca sea el evangelio, él va a absorber lo que sea que yo le estoy aventando. Y entonces va a ser bien difícil para él, para mí, y no estoy cumpliendo con algo que Dios puso en mis manos. Y puede ser lo mismo con absolutamente todas las personas que te rodean. Si le preguntaras a las personas que pasan contigo más tiempo, oye, ¿de qué hablo? ¿O notas algo distinto en mi manera de pensar? ¿Qué te contestarían? No, si es que piensas bien raro, tú como que estás así medio chisqueado. O, no, pues era normal. Porque si Dios es nuestro Señor, eso debería transformar totalmente todo, ¿sí? Toda la manera en que pensamos y que hablamos debería ser totalmente cambiada, ¿sí? Y luego de eso se extiende hacia nuestra fuerza, ¿sí? ¿Qué fuerza? Habla acerca de las cosas que tenemos. No sé si te fijaste que dice, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fuerza habla acerca de aquellas cosas que Dios ha puesto en tus manos. Un comentarista lo ponía como el capital que tienes, ¿no? Y no refiriéndose a dinero, sino todo lo que posees, ¿sí? Todo lo que posees debe manifestar amor hacia Dios. Cómo usas tu tiempo, cómo usas tus recursos, cómo usas tu cuerpo, ¿sí? Todo debe manifestar amor hacia Dios, ¿sí? Y entonces este es como el centro de la exposición. Te la estoy súper ultra mega resumiendo porque es del capítulo 5 al 26, pero es la idea general, central, ¿sí? Entonces, después de que Moisés ha expuesto todo lo que Dios demanda del pueblo, ahora decide exhortar al pueblo a obedecer. Es decir, ya puso la primera parte, ¿no? Ok, acuérdate de la bondad de Dios, de su gracia. Ahora responde así, esto es todo lo que tienes que hacer. Sí, resumido en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. ¿Sí? Y luego ahora sí va a dar una exhortación. ¿Sí? Y comienza a animarlos en el capítulo 28. Y me gustaría que me acompañaras a leer unos cuantos versículos del capítulo 28. Deuteronomio 28, versículos del 15 al 19. Y acuérdate, una exhortación que es un ánimo. Exhortar es animar. Exhortar es animar. Si cuando vienen y te regañan así, te voy a exhortar, y es que eso no es exhortar. ¿Sí? Exhortar es animar. Ok, exhortar es animar. Hoy te animo a que hagas esto. Mira, vas muy bien, síguele por aquí, puedes mejorar esto, pues eso es exhortar. Y entonces Moisés va a exhortar al pueblo, y en el capítulo 28 lo está haciendo, versículo 15.
Dice, pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito será en tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Y le puedes seguir, ¿no? Y sigue maldito y maldito y maldito. D.A. Carson dice que no existe un capítulo más aterrador en la Biblia que Deuteronomio 28. Y Keller dice, llegas al capítulo, al versículo 20, dices, ya, o sea, ya entendí la idea, ya podemos cortarle ahí, ¿no? Ya me quedó claro. Sin embargo, Dios sigue haciendo énfasis en esta parte de las maldiciones, ¿sí? Aunque la mayoría de las predicaciones se enfocan solo en los primeros versículos que hablan de las bendiciones, estas dos cosas están puestas ahí juntas. De tal manera que muchos han dicho que esto no fue escrito por la misma persona. Porque dicen, es que el contraste es demasiado. ¿Cómo Dios puede prometer esto de bendición, pero al mismo tiempo prometer esto de maldiciones? No hay un Dios que pueda ser así de bueno y al mismo tiempo enjuiciar de esta forma, ¿sí? Pero ese es Dios, ¿sí? Y entonces, cuando tú y yo partimos estas cosas, ya sé que nos enfoquemos solo en lo bonito, ¿sí? O que nos enfoquemos solo en lo malo, perdemos realmente lo que está frente a nosotros. Cuando tú y yo vamos hacia atrás y leemos Deuteronomio y luego llegamos a estos capítulos y los leemos juntos como han sido escritos para leerse, nos daremos cuenta que Deuteronomio está exponiendo exactamente la misma tensión que Éxodo 34. ¿Te acuerdas de Éxodo 34 cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria? ¿Sí? Y luego Dios le muestra su gloria, pero su gloria es paz y dice Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que no tendrá por inocente al culpable y que perdona a millares. Y entonces, ¿de qué estás hablando? O sea, si es culpable, no va a tener como inocente. ¿Cómo lo vas a perdonar? Como que estas dos cosas no cuadran. No puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si es culpable y lo vas a castigar, ¿a qué hora lo perdonas? ¿Sí? Y es exactamente lo mismo que Deuteronomio está haciendo. Si te está mostrando un Dios que es completamente santo, que es completamente perfecto, y te está mostrando que tú y yo somos pecadores. ¿Sí? Y tú y yo sabemos eso. Todos sabemos que somos pecadores. Si no te queda claro o si no nos queda claro, simplemente podemos regresarnos a lo que decíamos ahorita. ¿Quién de nosotros puede decir así con toda sinceridad, yo hoy o esta semana he amado a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas? En toda la semana no he deseado absolutamente nada que no sea Dios. Yo no he querido nada que no sea Dios, no he pensado nada que no se acorde con el Evangelio. ¿Alguno puede afirmar eso? Yo no. Somos pecadores. Y si leemos este capítulo y pensamos, claro que puedo obedecer todo esto que Dios me pide, claro que puedo recibir la bendición, fíjate, y dice, te llenaré tus graneros de mosto y nomás tengo que obedecer. No, hombre, ganga, dime cuándo, como por cuánto tiempo lo tengo que hacer. Yo digo que sí. Si pensamos eso, no hemos entendido absolutamente nada de lo que Deuteronomio está diciendo, ¿sí? Porque Deuteronomio está diciendo, estás perdido, no puedes vivir así. Dios sabe esto, ¿sí? Y por eso Pablo en Romanos 3 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿sí? Hace tiempo platicaba con un amigo, un señor ya un poco mayor, y él me decía, es que yo no necesito de eso del cristianismo y eso de la iglesia porque yo soy bueno. Hay gente mala, pero yo soy bueno. Pero el estándar de Dios no es bueno. El estándar de Dios es perfecto. Entonces la pregunta no es si eres bueno, la pregunta es, ¿eres perfecto? Si eres perfecto, no necesitas nada. Si es más, no sé qué estás haciendo aquí, ya, pues ya vete, vuélale para allá. ¿Para qué sufrir? ¿Sí? Pero si no eres perfecto, entonces Deuteronomio te está hablando a ti y me está hablando a mí. ¿Sí? Pero no solo tú y yo sabemos que somos pecadores, no solo Dios sabe que somos pecadores, sino que Moisés sabe que el pueblo es pecador, que los hombres son pecadores. Imagínate, Moisés había caminado con este pueblo por 40 años. ¿Sí? Y entonces Moisés decide terminar su plática motivacional, su speech de coach de vida, ¿sí? Con la técnica prohibida de los coaches de vida, con la técnica prohibida de las pláticas motivacionales. Y entonces me gustaría que usaras tu imaginación, o que usáramos nuestra imaginación, ¿sí? Imagínate
has estado sentado ahí por 3 días como mínimo, ¿no? Yo pienso que Moisés era una máquina de hablar una palabra tras otra porque está larguísimo esto. Pero imagínate, fuiste el primer día, ¿no? A conferencia mosaica. Sí. Y fuiste el primer día y Moisés te recuerda absolutamente todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo saldrías tú de ahí, no? De la conferencia directo a tu casa de campaña. Órale, Dios ha sido muy bueno, o sea, Él ha hecho grandes cosas por nosotros, wow, o sea, y te vas bien motivado a tu tienda, ¿no? Wow, Dios ha sido increíble, ¿no? Y te duermes así con una sonrisa. Así, o sea, y estamos frente a la tierra prometida, o sea, y regresa el segundo día, y entonces el segundo día Moisés está predicando y está hablando de todo, absolutamente todo lo que tienes que hacer, y lo que tienes que hacer abarca absolutamente todo, ¿sí? Leyes, fiestas, ceremonias, todo, ¿sí? Y yo me imagino que si yo fuera, yo saldría de ahí como cargado. No sé tú qué pensarías, pero yo saldría así como que, ay, híjole, no, pues sí va a estar difícil, pues Dios ha sido bueno, pero no, sí va a estar acá. A lo mejor hasta se me olvida que Dios ha sido bueno y ya estoy pensando en cómo le voy a hacer para poder hacer todo esto. ¿Sí? ¿Cómo le voy a poder hacer para hacer todo esto? Y entonces llega ese tercer día, último día, y obviamente llegaríamos todos con expectativa, ¿no? ¿Qué va a decir Moisés? Oye, no, es que la de ayer, fíjate que sí estuvo así pesadilla. La primera sí me gustó, no, le di un 10. La de ayer estuvo así como que no me gustó tanto, fíjate, es que sí la sentí así como que muy cargada, mucha información, como que todo estaba así. ¿Qué irá a decir hoy? Y entonces Moisés empieza recontando las bendiciones, ¿no? Y Dios hará esto, y Dios hará aquello, y Dios esto, y Dios acá. Esto es lo que vas a recibir si obedeces. Pero esto es lo que vas a recibir si desobedeces. Si hay vida y prosperidad contra muerte y destrucción, ahí están las dos cosas, ¿sí? Y este es el resultado de tus decisiones. O sea, obedece, vida y prosperidad; desobedece, muerte y destrucción, ¿sí? Y el pueblo, yo me imagino que ya se está imaginando con prosperidad, árboles de algodón de azúcar, no sé. Qué hermoso esta tierra prometida. Wow, Dios ha sido bien buena. Yo pienso que estarían pensando. Finalmente es lo que vemos después en la historia. El pueblo se creía bueno, suficientemente bueno para merecer la bendición de Dios. Pero el sermón de Moisés no termina en este capítulo. Entonces, acuérdate, yo te hacía al principio la pregunta: ¿cuál sería el consejo que tú le darías a una persona? Si solo le pudieras dar un consejo, ¿cuál le darías? Es el último consejo de Moisés para el pueblo. Después de esto, él sabe que no los va a volver a ver. Y entonces Moisés termina su sesión, dice: bueno, me gustaría concluir, cerrar, terminar con... Y en Deuteronomio 30, versículo 1, Moisés dice, está ahí todo el pueblo, ¿no? Y Moisés les dice: todo lo que te he dicho te va a suceder. Disfrutarás de las bendiciones y sufrirás las maldiciones. Entonces Moisés, ¿qué les está diciendo? Si las maldiciones van a llegar, ¿qué les está diciendo? Vas a fallar. Desde ahorita, todavía ni me muero, todavía ni me voy, todavía ni pasas. Y desde ahorita te estoy diciendo, vas a fallar. No lo vas a lograr. No lo vas a lograr. Vas a fallar porque el propósito de la ley no es llevarnos a Dios. La ley no puede salvarnos. Por eso Pablo dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Cualquiera que crea que por guardar la ley, que por hacer lo que Dios manda, es salvo, Pablo dice, está bajo maldición, porque nadie puede salvarse por hacer lo que Dios manda. Ese no es el propósito de la ley, ¿sí? Pero hay esperanza. Y este es el mensaje de Moisés. Y de hecho, este es el mensaje de Deuteronomio. En el capítulo 30, en el versículo 6, Moisés dice: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo: ustedes no pueden, pero Dios puede. Sí, Dios puede, y de hecho Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, porque si has leído Deuteronomio en el capítulo 10, una de las instrucciones que Moisés le da al pueblo es: circuncida tu corazón. Pero en el capítulo 30 dice: ustedes no pueden hacer eso. Dios lo va a hacer. Dios va a circuncidar su corazón, ¿sí? Y es bien interesante el concepto de circuncidar el corazón,
Porque la circuncisión aparece por primera vez en Génesis, ¿te acuerdas? Con Abraham. Pero la secuencia es muy interesante. En Génesis 15, Dios viene y hace un pacto con Abraham. Sí, en Génesis 15 es donde ves que Abraham parte los animales y luego pasa un humo, un caldero humeante con una antorcha y todo esto, ¿no? Inmediatamente después de que Abraham ve todo esto y recibe el pacto con Dios, en Génesis 16, ¿qué hace? Va con Agar y tiene un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Ismael. Y luego en Génesis 17, Dios viene otra vez y dice, así no. Así no es por tus obras, no es porque tú lo vayas a hacer. La promesa es mía, yo lo voy a hacer. Y la señal de que vas a depender de mí para hacerlo, que no vas a intervenir, que no vas a creer que tú puedes hacerlo, va a ser la circuncisión. Esa es la señal de que estás abandonando tus esfuerzos, estás abandonando tus medios, estás abandonando tus formas. Entonces cuando Dios viene y habla acerca de circuncidar nuestro corazón, ¿qué está diciendo? Vas a olvidar tus maneras de llegar a Dios, entre comillas. Vas a dejar de intentar llegar a Dios por tus fuerzas, porque te portas bien, porque eres bueno, ¿por qué? Porque no se puede llegar a Dios así. Es imposible. Tenemos que depender de Él si vamos a llegar a Él. ¿Sí? Y entonces si tú y yo seguimos leyendo en Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que el mensaje de Deuteronomio es el mensaje de toda la Biblia. Cristo es el único camino para salvación. Es decir, Deuteronomio predica el Evangelio, al igual que toda la palabra. Si viste la hojita, arriba el título dice el Evangelio según Deuteronomio. ¿Cuál es el Evangelio según Deuteronomio? El mismo Evangelio que toda la demás Biblia. Exactamente el mismo. ¿Sí? En el versículo 11 del capítulo 30, Moisés dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Ni está más allá del mar para que digas, ¿quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la guardes. Y entonces aquí hay un problema, ¿no? A ver, primero me estás diciendo que no voy a poder. Y luego me estás diciendo que no está tan difícil, que está cerca de mí. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que en realidad me estás diciendo? Pero gracias a Dios, la Biblia es la mejor intérprete de la Biblia. Y entonces cuando tú y yo avanzamos como miles de años y llegamos a Romanos, en Romanos 10, Pablo cita exactamente esto mismo que Moisés está diciendo. Y entonces en Romanos 10, versículos 5 al 9, Pablo dice, pues Moisés escribe que la ley exige obediencia de todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice, fíjate bien, el modo de la fe, la forma en que la fe nos hace justos delante de Dios dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Que es exactamente las palabras del pueblo. ¿Te acuerdas lo que le está diciendo Moisés al pueblo? No digas, está muy allá para que yo vaya o está... Y Pablo está diciendo, el modo de la fe es este, no digas, está muy allá. Versículo 8 en realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces Moisés está predicando exactamente lo mismo que Pablo está predicando. ¿Qué? Cristo es el medio de salvación. Y es por eso que no está muy lejos. No porque tú puedas obedecer la ley, sino porque Cristo es el medio de salvación. Cuando tú y yo vemos la ley, lo que debemos de decir es, no puedo, yo no puedo vivir así, yo no puedo hacer esto. Por más que me esfuerce, por más que lo intente, yo no puedo vivir así, necesito otra opción. Necesito otro camino, la ley no puede salvarme. ¿Sí? Y ese otro camino al que Moisés apunta, al que Pablo apunta, al que Jesús apunta cuando dice, yo soy el camino, es Jesús mismo. Y entonces el mensaje de Deuteronomio no es un mensaje de prosperidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que estamos en Cristo, no es prosperidad material lo que buscamos. Una vez que hemos llegado a Cristo y que realmente hemos nacido de nuevo, lo que buscamos es imitar a Cristo. ¿Sí?
con un estilo de vida cruciforme, en forma de cruz. Si tú y yo preguntamos, ¿Cristo era rico? ¿Crees que Cristo era rico? No. He escuchado mucho esta parte de, y no sé si tú lo has escuchado, que vinieron los sabios y le dieron regalos, ¿no? Y entonces Cristo era rico. Pero no sé si te acuerdas, y es, otra vez, Dios cuida de sus hijos. Cuando los sabios vienen y le dan el regalo a Jesús, Herodes empieza a matar niños. ¿Y qué tienen que hacer los padres de Jesús y Jesús? Huir, exactamente, se tienen que ir. ¿De dónde crees que sacaron dinero para eso? De la provisión que Dios había dado a través de los sabios. ¿Sí? Jesús no se hizo rico a partir de lo que los sabios le dieron. Eso fue la provisión para escapar. ¿Sí? Jesús no era rico. Y luego avanza un poquito más. ¿Sería que Pablo era rico? Me gusta mucho Pablo. Pablo dice en Timoteo, teniendo que comer y que vestir, estaremos contentos. Pero luego lo vas viendo en su vida y no siempre tenía que comer. Y no siempre me queda claro que tuviera que vestir. A lo mejor tenía una túnica, a lo más. Y sin embargo él dice, pues ahí nomás, con eso. Y teniendo que comer, igual no dijo cuántas comidas al día, ni cuántas veces a la semana. Y entonces cuando tú y yo venimos a Cristo, nuestra vida lo que busca es la gloria del Padre. Y busca deleitarse en ser adoptado como hijo de Dios, no en los bienes que el Padre me puede dar. Ciertamente Dios puede darnos riquezas si Él quiere, pero eso no va a aumentar mi deleite en Él. Mi deleite en Él no depende de lo que Él me da, depende de lo que Él ya hizo por mí. Y entonces yo puedo venir y decir, Padre, soy tu hijo, tú me has adoptado, y ese es el tesoro más grande que yo tengo. ¿Sí? Mi tesoro es Cristo mismo. Y mi esperanza no es que al ser obediente Dios me va a dar riquezas. Mi esperanza es que aunque no soy obediente, va a llegar un momento en que Dios me va a llevar a estar con Él, y que Él mismo está obrando en mí para crecer en santidad, para ser más obediente, aunque nunca perfecto. ¿Sí? Mi esperanza es esa. ¿Sí? Y entonces la prosperidad que tú y yo anhelamos o deberíamos anhelar, los tesoros que tú y yo buscamos o deberíamos buscar, son Cristo mismo. Son Cristo mismo. Nada fuera de Él. Cristo es nuestro tesoro. O debería serlo. ¿Sí? Como dice Pablo, tengo todas estas cosas por basura. ¿Sí? Y lo único que anhelo es a Cristo y el poder de su resurrección. Eso es lo único que quiero. ¿Cuál es el poder de su resurrección? El Espíritu Santo. Eso es lo que yo anhelo a Dios, obrando a través de mí, ayudándome a glorificarlo, a deleitarme en Él, a predicarlo. Eso es lo que como creyentes debemos de buscar. Y ese es el mensaje de Deuteronomio. Cristo es el camino para salvación.